Aluvión de agua y lodo cayó sobre Santiago como consecuencia de la torrencial lluvia. Utilizando cuerdas y arriesgando sus vidas, 11-20 horas cuando un aluvión irrumpió por la quebrada de Macul. Y como si fuera un doble castigo se abatió sobre los sectores llevó todo lo que encontró a su paso. El panorama, como se puede observar, es de desolación y de muerte. Perdió toda mi familia, no aparece. Ahora me contestan que se me olvide mi mujer. Nada más le puedo decir. El 3 de mayo, a las 10:30 de la mañana, un flujo de detritos bajaría de la quebrada de Macul, para llegar a gran velocidad a las poblaciones que habitaban sus laderas más abajo. Tras una mañana de intensas lluvias e inundaciones, una primera ola de un denso barro y troncos llegaría a inundar las poblaciones El Progreso, El Esfuerzo, La Higuera y Fernando Domínguez. El daño era vasto, pero aún no completo. Tan solo 10 minutos después, una segunda ola, aún más grande y veloz, esta vez compuesta de gigantescas rocas, arrasaría completamente las poblaciones, dejando en ese entonces daños materiales totales y la dolorosa pérdida de vidas humanas. Estoy en el puente del canal Las Perdices, lugar donde el aluvión de 1993 comenzó a abrirse paso hacia las casas, desatando el desastre que hoy conmemoramos 30 años después. Desde aquí comenzamos el último tramo del camino del aluvión. Y como bien decía, acá se generó este cuello de botella que hizo que justamente en esta parte que estamos caminando, entre estas parcelas y la calle departamental, se abriera finalmente este abanico aluvional conocido como cono de deyección, donde se expandió todo el material que traía desde arriba el flujo aluvional entre palos, troncos, rocas y mucho barro. El 3 de mayo de 1993, fuertes lluvias azotaron la zona central de Chile. A eso de las 10 de la mañana comenzaría a llover fuertemente y los canales Las Perdices y San Carlos, que cruzaban la quebrada de Macul, se repletarían de agua. En tan solo unos minutos, las calles que bajaban de la precordillera ya estaban anegadas. A eso de las 10:33 de la mañana, una primera ola de al menos 1 metro de alto bajó de la quebrada a unos 15 km por hora, arrastrando un barro denso y viscoso, junto con troncos de eucaliptus sueltos y muchas rocas y piedras de máximo 1 metro de diámetro. Esa primera ola rebasaría por completo el lecho de la quebrada, provocando que el flujo se expandiera en distintos brazos en la parte alta. Al pasar por el canal Las Perdices, el flujo se acorraló en un cuello de botella, acumulando material en el puente El Convento hasta derribarlo, lo que provocó una expansión del material de aproximadamente 300 metros de ancho en la parte baja, chocando con las viviendas de la población El Progreso y parte de La Higuera y Fernando Domínguez. El resto del líquido se abrió paso por las calles, arrastrando vehículos pesados,
bajando principalmente por la avenida Departamental. Tan solo 10 minutos más tarde, una segunda ola bajaría de la quebrada, logrando hasta 4 metros de altura en el centro de la misma, esta vez con rocas de mucho mayor tamaño, de más de 3 metros de diámetro, acompañada de troncos de eucaliptus arrancados desde su base. Al ser un flujo de detritos más pesado, se movió por el centro de la quebrada aproximadamente a 30 km por hora, chocando con lo que quedaba de las casas del Progreso y derrumbando por completo las casas más cercanas al lecho de la quebrada de las poblaciones Fernando Domínguez y La Higuera. Todo lo arrastrado por el barro daría a parar al canal San Carlos, donde se acumularían los troncos junto con los escombros de casas y, lamentablemente, cuerpos de humanos y animales arrastrados por el flujo. Terminado el paso de ambas olas, el agua continuaría corriendo por las calles Departamental y María Angélica, mientras comenzaban las operaciones de rescate. Mientras pasamos por estas rocas gigantescas, podemos ver que aquí comienzan unos cerros de sedimento que no fue tal cual como lo dejó el aluvión, sino que aquí se acumuló la tierra y el barro y las rocas que se sacaron de las poblaciones arrasadas. Y al frente tenemos el parque conocido como Parque Las Piedras o Parque de los Conejos, donde originalmente estaba emplazada la población El Progreso. Acompañado del sonido de las loicas, llegamos aquí al Parque de las Piedras, donde originalmente se emplazaba la población El Progreso y que actualmente es uno de los parques más bonitos y biodiversos de la Florida. Es bastante tranquilo y, como digo, tiene una gran diversidad de especies nativas que lo destacan, son prominentes versus las especies introducidas como en la mayoría de los otros parques de acá de la comuna. Así que de verdad es uno de los parques más bonitos y que recuerda justamente a las víctimas del aluvión. Este era más o menos el nivel original de la quebrada y vemos que el resto ya es sedimento del aluvión. Si bien no era absolutamente plano, más bien escarpado el sector, podemos ver cómo desde ese cuello de botella aquí se abre todo y arrasa finalmente con la población El Progreso, la primera en recibir el gran impacto del aluvión. La población El Progreso no era una toma de terreno como se ha hecho creer todos estos años. Los pobladores eran propietarios y los terrenos estaban regularizados por el Estado, pese a estar emplazados en el lecho secundario de la quebrada. Sin embargo, las casas eran de material ligero, autoconstruidas y con calles de tierra llenas de grandes rocas que ya alertaban sobre su posición junto a la quebrada. Por ello, los pobladores vecinos le llamaban Población Las Piedras. Como El Progreso era de material ligero, son pocos los vestigios que quedan in situ de las construcciones. Aquí podemos ver algunos radieres, algunas construcciones de cemento aún enterradas, pero es poco realmente lo que se encuentra en este sector del parque. Siguiendo el camino del aluvión desde la parte alta hacia abajo, este es el primer memorial que se encuentra recordando a las víctimas. El monolito fue entregado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la Florida para el 4º aniversario del aluvión, en plena lucha contra los megaproyectos inmobiliarios que se querían construir en la precordillera.
El camino de las Perdices era el único camino para entrar a las poblaciones construidas en este sector de la Florida. Después del aluvión se hizo un pequeño camino que bajaba por la quebrada y después volvía a subir. Y después se construyó este badén. Han pasado muchos presidentes, muchos alcaldes. Todos han prometido construir un puente elevado para permitir el flujo del agua, del barro de un posible aluvión. Y hasta la fecha aún no existe. Que es un badén, ni siquiera es un puente. Un posible aluvión tendría que pasar por esos dos pequeños tubos de ahí que ya están tapados y que se van limpiando de vez en cuando, pero se van tapando también fácilmente. Y de vez en cuando en los inviernos esto siempre se llena de agua, siempre se inunda. Porque claro, esto es un dique, básicamente es una represa. Entonces se junta mucha agua aquí y esto se termina por inundar y aquí se hace una pequeña cascadita. Antes de cruzar a este emblemático edificio, igual es necesario hacer una mención a esta plaza que está al frente. Cuando ocurrió el aluvión, todo este lugar también obviamente se llenó de barro, aunque las poblaciones estaban justo al borde de la quebrada, y esta calle se convirtió en un río que además se formaba un pequeño brazo del aluvión y de la quebrada. La quebrada, como se llenó de sedimento, el agua después del evento tuvo que escurrir por acá. Y este sector de acá al frente era una cancha de tierra que vivió mucho evento social. Se hacían, por supuesto, partidos típicos de fútbol de barrio entre las poblaciones del Progreso y de La Higuera, que estaba al frente de la quebrada, al otro lado. Entonces acá se jugaban los clásicos. La mayoría de las obras que se hicieron posterior al aluvión fueron donaciones de la Unión Europea, y si no me equivoco, estas pérgolas fueron donadas por el gobierno de Francia. Gran parte del trabajo por generar y cuidar esta plaza fue de un querido vecino de la población El Esfuerzo, también sobreviviente del aluvión, don Juan Canales, y en su honor ahora la plaza lleva su nombre. Al frente tenemos la población El Esfuerzo, otra de las poblaciones afectadas por el aluvión, principalmente en esta esquina, donde, como les comentaba, la calle María Angélica se convirtió en un río y la calle llegaba hasta la esquina de allá nomás, así que luego de eso venían parcelas, más bien áreas de cultivo bien grandes que recibieron gran parte también del flujo aluvional. Y si nos fijamos, el nivel de la calle y de la plaza distan mucho. Claramente la plaza está mucho más arriba que las casas que originalmente estaban acá. Como les mencionaba, esto era una cancha y fue muy importante este lugar para el rescate de las personas, porque aquí estaban en dirección a la posta rural, acá en el sector de las Perdices, las parcelas que están un poco más arriba, que fue el primer lugar de atención de los heridos, y también en esta cancha podían aterrizar los helicópteros, ya que como la mayoría del flujo iba por arriba, parte de la cancha no sufrió gran inundación y los helicópteros
del puente aéreo que se hizo en ese momento, pudieron aterrizar para rescatar a las personas. Por lo tanto, esta cancha, actual Plaza Juan Canales, es muy importante también en la historia del aluvio. Y así, inevitablemente, tenemos que llegar a este emblemático lugar. La leyenda en torno a este lugar cuenta que fue el único edificio que quedó en pie tras el aluvión. Y la verdad es que no fue tan así, porque igual habían otros edificios, aunque bastante afectados, que se pueden ver en las imágenes de archivo que todavía estaban en pie al borde de la quebrada y al costado de la iglesia. Sin embargo, sí jugó un rol muy importante, ya que como está en esta posición perpendicular al flujo del aluvión que venía desde acá, desde lo que ya vimos, la población El Progreso, logró parar un poco el flujo y darle tiempo de evacuación a las personas que estaban al otro lado de la iglesia. De todas maneras, los días posteriores también jugó un rol muy importante como albergue de las personas, entre otros albergues que habían en la comuna, por supuesto, pero sí sirvió para refugiarse. Así que, de todas maneras, vive la leyenda de la iglesia de Santa Teresita, que hoy conocemos como el Centro Intercultural Quebrada de Macul. Más arriba, una de las pocas construcciones que seguía en pie era la parroquia de Santa Teresa. En su interior se supone que yacen sepultados bajo el lodo los cadáveres de una anciana y de un menor. Y el único edificio en pie que quedó fue la iglesia, como un testimonio mudo de esta tragedia que se abatió sobre Santiago. Una vez más, aquí se hicieron excavaciones para volver al nivel original. Podemos ver aquí todo este talud para hacer este pasillo entre la iglesia y el sedimento. Y vemos que hacia arriba se hace cada vez más alto el depósito del aluvión. Durante mucho tiempo, antes de que se pintaran estos murales en el Sigma, se podía ver la mancha del barro que llegó hasta aproximadamente a este nivel, que podemos ver también en las imágenes de archivo. Más o menos 2 metros de barro chocaban contra la iglesia y la iglesia misma parando el flujo para que no pasara a los sectores de atrás. Sé que los terrenos eran del Serviu y se había hecho un área de exclusión. Los vecinos y vecinas del sector del Esfuerzo, Las Perdices y la Precordillera en general lucharon para mantener la iglesia como un centro ecuménico intercultural para poder hacer actividades, y gran parte de esa lucha la llevó el querido vecino don Juan Alcaíno, que lamentablemente falleció hace aproximadamente 1 año y justo antes había sido reconocido como hijo ilustre de la Florida a petición de sus familiares, vecinos, vecinas que veían en él el gran esfuerzo que había hecho para mantener este espacio, cuidarlo y tenerlo como un memorial de las víctimas. Y aquí mismo en el Sigma podemos encontrar el principal monumento que recuerda a las víctimas, con los nombres de las 23 personas que fueron identificadas y que eran vecinos y vecinas de las poblaciones El Progreso, Fernando Domínguez, El Esfuerzo y La Higuera. Al final del primer día del desastre se lograron recuperar 9 cuerpos de personas fallecidas y existían oficialmente 87 denuncias de personas desaparecidas. Esto debido a los grandes problemas de comunicación y desplazamiento que provocó el aluvión, que impedía saber a las vecinas y vecinos si sus familiares y amigos se encontraban vivos o bien. La gran mayoría de ellos estaría finalmente en los varios albergues que se habían habilitado en la comuna, principalmente en el Colegio Locañas y Nuevo Amanecer, los más cercanos al lugar.
Las cifras oficiales respecto a las víctimas del aluvión hablan de 26 personas fallecidas, constatadas por el Servicio Médico Legal, y 8 desaparecidos contados por la Municipalidad de La Florida. Sin embargo, el memorial del aluvión recuerda históricamente solo a 23 personas. La memoria histórica de los pobladores nos cuenta que no quedó ningún desaparecido, ya que se hicieron los esfuerzos en el momento hasta encontrar a la última persona que los vecinos y vecinas buscaban. Pero de todas maneras existe confusión respecto a las cifras. El misterio de las cifras disímiles permanece hasta ahora. Continuamos recorriendo el camino del aluvión después de una lluvia y nos vamos a alejar ahora del Sigma para seguir recorriendo la quebrada en el lugar más afectado por el aluvión de 1993. Y vamos a recorrer este lado de la quebrada ya que muy poca gente conoce que debajo de todos estos sedimentos aún quedan restos de la población Fernando Domínguez y sus casas. Vamos a buscarlas. De todas maneras, por todo el borde de la quebrada podemos encontrar restos de cemento, radieres, asfalto, cerámicas, ladrillos, que si bien son parte de las ruinas, no son tal como quedaron porque por supuesto, cuando se limpió todo este sector con máquinas, fueron removidos los escombros y fueron quedando dispersos. Sin embargo, vamos a ver que todavía quedan restos debajo de todo este sedimento tal y como quedaron. Aquí no hay un camino, no es tan fácil bajar por la quebrada. Pero de roquita en roquita vamos llegando al lugar. Aquí ya bajamos todo eso y tenemos que dirigirnos hacia allá. La población Fernando Domínguez tampoco era una toma, sino que incluso fueron casas de material sólido construidas por el Estado a través del Serviu en un lugar de altísimo riesgo, en pleno borde de la quebrada. Vamos a seguir avanzando, casi no hay un camino acá, así que hay que ir con cuidado. O sea, aquí tenemos todo esto que fue relleno o depósitos del aluvión o bien rellenado. Sin embargo, aquí podemos distinguir dos estratos, dos capas bien claras. Una con rocas bastante grandes, más clarita incluso, que vendría siendo el depósito del aluvión del 93. Y a partir de, no sé si se fijan más o menos, de esas rocas de ahí, empieza el depósito de la limpieza que hicieron. Entonces, el límite más o menos del aluvión tiene que haber sido ese, y de ahí para arriba es lo que fueron dejando cuando limpiaron el resto de las calles, los caminos, etc. Entonces aquí podemos ver desde el lecho más o menos cómo estaba compuesto el depósito cuando esto era líquido, barroso, ¿cierto? Y rocoso. Y después vienen ahí unos escombros que fueron depositados sobre el depósito del aluvión. Aquí se nota como un poco más, espero que en cámara se note un poco más, pero se nota que esos escombros, esos bloques de cemento fueron dejados sobre. Y lo más terrible es que, claro, aquí hay por lo menos unos 4, 5, o no sé, si contamos el lecho original, deben ser unos 6 metros. Entonces, tomando eso en cuenta, tenemos esto. Aquí encontramos los radieres originales de las casas de la población Fernando Domínguez. Entonces, si ese es el radier, ese es el piso de la casa, más o menos este más o menos era el piso, el nivel de la quebrada. Vamos a avanzar para que se den cuenta del tamaño. No sé si ahí podemos ver,
y de la altura ya vimos que esta casa está sobrepasada por lo menos unos 3 metros de sedimento. Tenemos otros restos también, pedazos de metal, y vamos a ver otros más adelante. Estamos al otro lado entonces, está ese muro, el radier, que sigue la línea hasta allá, el desagüe que probablemente iba directo a la quebrada. Podemos adivinar si esto era el baño, la cocina o algo así. Más acá tenemos un poste de luz. Un poste de luz que claramente fue derribado. Bueno, donde estamos caminando ahora es desprendimiento de esta misma ladera. Y no está muy estable. Tenemos otro radier y otro muro. Seguramente estos pilares hacían como contención para poder soportar esta parte del muro, y ahí ya empezaba la quebrada original. Entonces tenemos, bueno, nuevamente que el nivel era ese, y nuevamente por lo menos esta casa tiene 2 metros de barro sobre este radier. Un poquito más acá tenemos otro, ya completamente, no hay más restos de nada, solo estos pedazos de cemento. Aquí seguimos avanzando y podemos encontrar ya otro tipo de restos. Aquí también una cerámica de lo que podría haber sido un baño, una cocina. Toda gritada. Albañilería, ¿cierto? Metal. Y acá tenemos el piso. El piso y un muro. Voy a insistir, la quebrada está aquí, está exactamente aquí. O sea, las casas llegaban hasta la quebrada misma. Este era el piso de una casa. Ahí hay otro, baldosa. Acá hay otras más. Bueno, ahora estoy sobre estos 4 metros de sedimento. Allá abajo se alcanza a ver uno de los primeros radiers que vimos. No puedo evitar posicionarme aquí al haber pisado una de las baldosas donde eran casas y sentir un poco cómo debe haber sido haber estado acá y ver justamente estas mismas paredes de rocas, pero moviéndose en dirección a las viviendas. Estoy ahora en el límite donde terminaba la población Fernando Domínguez y también El Esfuerzo, ahí terminaba la calle. Y de aquí abajo ya eran solo terrenos de cultivo, en un parque que vamos a caminar ahora. Estamos recorriendo la parte alta del parque urbano Quebrada de Macul.
inaugurado por ahí por el año 2000, aunque se venía construyendo de antes. Es un parque bien bonito, bien amigable, con hartos árboles nativos, que a su vez es el principal área verde que tiene el sector de la población Santa Teresa, que se construyó después del aluvión. Independiente de la administración, son los jardineros y jardineras los que mantienen este lugar. Y lo mantienen muy bien porque también son vecinos y vecinas de las poblaciones afectadas, como La Higuera, o vecinos que ahora actualmente viven en la Santa Teresa. Y eso responde a que este parque, al igual que los otros, también fueron construidos y hasta ahora mantenidos en homenaje a las víctimas. Vamos a ver que acá hay otro monolito que también recuerda el aluvión. Entre medio de las flores acá tenemos una plaquita y una roca pintada que ya está media desvanecida, que también recuerda, como dice ahí, a los vecinos y vecinas y los amigos fallecidos en el aluvión. Y esta placa se puso ya para los 20 años del aluvión del 93. Directamente al frente del Parque Urbano Quebrada de Macul tenemos la población Santa Teresa, construida casi al año después del aluvión, justamente para albergar de forma definitiva a las víctimas de las poblaciones arrasadas, como también a sus allegados, para que vivieran prácticamente en el mismo sector donde vivían antes. Históricamente, la ladera norte de la Quebrada de Macul está habitada por la población leguera y ampliación leguera, que aún sigue ahí. Sin embargo, desde el año 2020 existe una nueva población al borde de la quebrada. El campamento de Dignidad está emplazado en un lugar donde antes hubieron casas de la población leguera y ampliación leguera, casas que tuvieron que ser demolidas tras el paso del aluvión. La toma de Dignidad se instala el 2020, a principios del 2020, todavía en contexto de revuelta popular, principalmente por pobladores de Peñalolén y La Florida que buscan evidentemente una solución habitacional, en su mayoría allegados. Con el tiempo la conformación de los habitantes del ahora campamento de Dignidad ha ido cambiando, y hasta donde sabemos, gran mayoría de ellos sí conoce de los riesgos y la historia del aluvión y la Quebrada de Macul. Sin embargo, las poblaciones migrantes que han estado llegando desconocen un poco esta parte de la historia, y es muy importante que estén informados de los riesgos de vivir acá. Ahora, no es culpa de ellos tener que llegar a estas condiciones extremas de vivir al borde de una quebrada tan peligrosa, sino de un Estado que lamentablemente no vela por el derecho a la vivienda. Y esa es una de las materias importantes que está al debe el Estado de Chile.
Luego del aluvión, se creó la llamada zona de exclusión, que corresponde a un área de aproximadamente 150 metros desde el eje de la quebrada hacia cada lado de esta. La idea era dejar esta zona como inhabitable, por el riesgo ya evidente de vivir al borde de la quebrada. Sin embargo, muchas familias, tanto en la higuera como en el esfuerzo, lucharon para poder permanecer en sus hogares. El desarraigo de ser trasladados a poblaciones de emergencia o a nuevas viviendas es muy grande. Los pobladores están acostumbrados a su territorio, conocen a sus vecinos y vecinas, ahí está su historia, sus lazos familiares, y es entendible no querer perder ese tejido social. Gran parte de la población de Higuera está actualmente en la zona de exclusión. Sin embargo, aún vive gente acá que esto mismo les provoca un gran problema porque no pueden hacer ninguna modificación a su vivienda, no pueden arrendarla, no pueden venderla, precisamente por estar en esta zona de riesgo. Pero al mismo tiempo el Estado se ha demorado demasiado en hacer obras que defiendan de alguna manera a estas poblaciones, a estas personas que nunca quisieron salir de su territorio. Mientras que ya vimos anteriormente que se han hecho grandes esfuerzos para proteger las casas que fueron construidas después del aluvión y que nunca debieron haberse construido. Han habido algunos proyectos de construir un gran parque fluvial en la quebrada de Macul, en el sector donde está la higuera, entre medio de la higuera y lo que era la población Fernández Domínguez y el Progreso. Sin embargo, gobierno tras gobierno, esos esfuerzos quedan entrampados en la burocracia y no han visto la luz. Esperemos que esto siga avanzando y se pueda lograr algo. Comprenderán que estas rocas no están puestas ahí por decoración. Todas estas rocas son sedimentos dejados por el aluvión del 93, incluido esa grande de allá. Así que aún hay registros aquí mismo en la población de lo que pasó hace 30 años. Estamos en una avenida departamental y, como había mencionado anteriormente, gran parte del flujo del aluvión bajó por acá. Incluso cuando ya terminó el evento aluvional de los flujos más densos con rocas más grandes, el agua siguió bajando por departamental y esto se convirtió en un verdadero río. Es por esto que la higuera quedó completamente aislada. Mientras bajaba un río de agua por acá, al otro lado la quebrada hacía lo suyo con barro y rocas. Si bien no fue la población con más víctimas fatales ni destrucción total como lo fue el Progreso y la Fernando Domínguez, la higuera sí fue muy afectada por inundaciones que dejaron grandes pérdidas materiales para muchas familias de por sí vulnerables. El flujo del aluvión de la quebrada de Macul ya se había esparcido en el cono de eyección, este abanico aluvional, y el resto siguió bajando por la quebrada. Vamos a conocer el último punto a donde llegó todo lo arrasado por el aluvión. Ese punto azul que estamos viendo es donde actualmente cruza el canal San Carlos. Antiguamente ahí también había un canalón para cruzar el canal por arriba del río de la quebrada, y aquí se depositó
todo lo que son los palos que venían desde la parte alta de la quebrada, los eucaliptos, pero también las casas, las viviendas y las personas que lamentablemente terminaron sus vidas en este punto. Aquí estamos en la parte baja del parque, donde termina el parque y donde está la avenida Tobalaba. Este recinto era un recinto de Hemos, actual Agua Andina, que también fue destruido y también quedaban unos radares por ahí. Sin embargo, ahora hace ocupación una toma, por lo tanto no vamos a entrar para guardar su privacidad, pero sí nos vamos a dirigir a las obras construidas para reparar la canalización del Canal San Carlos, junto con lo que lleva la quebrada de Macul. Bueno, todas estas obras fueron construidas posterior al aluvión para canalizar el flujo y que pase por debajo del canalón construido nuevo. Pero este punto, recordemos, estaba lleno de barro y rocas y un montón de escombros. Este punto, que bueno, ahora acumula un montón de basura lamentablemente, fue donde finalmente paró el flujo aluvional y desde aquí en adelante ya se convierte en un flujo más normal de barro y agua más líquido. Es bastante profundo, así que no voy a bajar. Pero sí vamos a llegar hasta el fondo, o sea, hasta el final, digamos, donde vemos un tubo de gas, si no me equivoco. Y allá se alcanza a ver los autos pasando, los techos del auto. Está el actual puente de Tobalaba. Aquí tenemos este gasoducto y al fondo se pueden notar un poco los ladrillos antiguos de las construcciones originales y bueno, y el canalón nuevo que cruza la quebrada. Este puente fue muy importante durante el desarrollo del aluvión, ya que lamentablemente acá, como se ha acumulado todo el flujo más las construcciones destruidas, también fue el punto donde más cuerpos fueron encontrados. Aquí se dio el gran trabajo de rescate de las personas que lamentablemente fallecieron el 3 de mayo de 1993. Finalmente en este lugar termina de avanzar el flujo de detritos por la quebrada de Macul y aquí, con la memoria de nuestros amigos y amigas, vecinos, vecinas y familiares que fallecieron en este desastre socionatural, concluye el camino del aluvión.